estar atentos al diagnóstico del abdomen agudo, porque el abdomen agudo se divide en dos: el abdomen agudo clínico y quirúrgico. El clínico será el que necesita un tratamiento sintomático o antibiótico, lo que sea. En cambio, el quirúrgico es donde, para darle una solución, necesito operar esa base. Una apendicitis se diagnostica en la mañana, en la noche ya tiene que estar operado, si no con seguridad. Si se diagnostica en la noche, en la mañana ya tiene que estar operado. Entonces, conducta terapéutica. Y para hacer el tratamiento, lo primero que tengo que saber es epidemiología. 45% de los dolores abdominales son inespecíficos, van a ser banales, no se va a saber por qué. Pero el 25% de los dolores de esos abdómenes agudos terminan siendo apendicitis aguda. No son pocos los casos que tenemos. Y 10% son colecistitis aguda. ¿Qué es una colecistitis? ¿De qué? No. Sí. ¿Por qué se inflama la vesícula? La mayoría de las veces porque tiene un cálculo. ¿Y qué se llama cuando tiene un cálculo de la vesícula? ¿Ah? ¿Y si están en el colédoco? Colitiasis. Ahí va como trabalenguas. Así que como suena tan complejo eso, más palabras asociadas. Porque lo que más van a ver, práctica de médicos generales, es dolor abdominal, fisiopatología. Según su mecanismo de producción puede ser de tres tipos: dolor visceral, somático y dolor referente. Esto ya hemos visto en la primera unidad de aprendizaje, se supone que ya dominamos. ¿Cuál era la diferencia entre dolor visceral y somático? Y ya, ¿qué más? ¿Cuál es cuál? A ver, algún ejemplo, un dolor somático, ¿qué se les viene a la cabeza? Ya, puede ser. ¿Qué más? Arteritis, me golpeé el codo, es un dolor más que todo en fibras musculares, tendones. ¿Y dolor visceral, un ejemplo? Ya acabamos. Y dolor referido es más sencillo. ¿Qué era eso? Y el origen está en dolor visceral, dolor somático, localización de los núcleos receptores. El visceral está en vísceras, en corazón, páncreas, hígado, vesícula, vejiga. Tanto como en el hígado no hay. Fácil. Dolor somático, músculos, tendones, huesos, ligamentos, fácil. Más fácil de encontrar. Estímulo potencial. Ya, y aquí viene otro tema. Cuando son vísceras huecas, ¿qué es lo que duele? ¿Qué provoca el dolor? La distensión, el espasmo o la isquemia. Esas tres cosas prácticamente. La distensión, porque se produce. ¿Qué puede hacer que se distienda una víscera? Y ya, cuando hay gases de puede, ¿qué más? Una obstrucción. ¿Y por qué una obstrucción? Está obstruido, pues no tiene a dónde liberar y empieza a distender. Y en una obstrucción podemos aumentarle algo más. Contracción para intentar liberar esa obstrucción. También puede ser. Un ejemplo de eso es la nefrolitiasis. ¿Qué sería nefrolitiasis? ¿Dónde? En el riñón los cálculos mucho no van a molestar. Pero si se desprenden, ¿dónde van a ir? Salen del riñón, ¿a dónde van? ¿A través de quién? De la pelvis renal. ¿Y hacia dónde van? Desde la pelvis ya puede tener problemas. ¿Y a dónde va de la pelvis renal? A la vejiga. ¿Y de ahí? A la vejiga. De la vejiga. Ya. Bueno. ¿Qué va a pasar si pasa la pelvis renal? ¿Qué puede suceder? No siempre va a suceder, pero ¿qué podría suceder al pasar la pelvis? A obstruir. Y al obstruir, ¿por qué va a doler? Pero, ¿por qué se inflamaría? Podría desverse.
La lesión puede traer inflamación de la mucosa, pero ya está obstruido, ya está el cálculo ahí, obstruido. ¿Qué va a pasar? Si se obstruye, ¿para qué tipo de riñón? Y si sigo formando orina y hay algo que está tapando mi diurete, ¿qué va a pasar? Empezará a distender. Primero va a distender el mismo riñón. ¿El riñón va a doler? ¿Duele el riñón? No duele. No. ¿Qué duele? ¿Qué se llama la cápsula? No, esa es la Luego, ¿qué va a pasar? Va a haber una distensión. Eso ya provoca dolor. ¿Qué tipo de dolores por distensión? ¿Qué le llamamos? Un dolor, un nombre específico. Los dolores de qué tipo eran? ¿Vale? Urente. ¿Será urente ese dolor? No. ¿Qué tipo de dolor será cuando se distiende una región? No. Es típico. Que bien igual. Bien. Distensión. Y para liberar esa distensión, esa obstrucción, ¿qué va a hacer el músculo liso? Va a hacer contracciones. Por eso viene las contracciones musculares, viene la típico de víscera o salud. ¿Qué más? Va a haber tracción isquémica, dolor somático, estrés, daño mecánico, carácter sistémico. Localización es pobremente localizado. ¿Cómo se sabe dónde duele? El ejemplo, ¿dónde está? La apendicitis, ¿dónde duele? ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Aquí, ¿no? Pero a mí me ha dolido aquí, van a decir. La evolución se llama cronología de Morphy, cómo va cambiando el dolor de corte. Al principio, cuando es visceral, duele ahí, pobremente localizado. Luego, ¿cuándo duele ya? Somático. ¿Por qué? Se inflama el peritoneo, ya es más localizado. ¿Qué más? Calidad. Dolor pulsante, también es referido. Y el dolor somático es sordo, más lo asociado al dolor visceral. Signos y síntomas asociados: náuseas, vómitos, sudoración, variación en la presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Por qué todo eso? Eso no va a pasar en el dolor somático. ¿Por qué en el dolor visceral hay náuseas, vómitos, sudoración, variación en la presión arterial y de la frecuencia cardíaca? ¿Qué creen que haga eso? Ven, hasta podrían decirme por imaginación que si el intestino está distendido porque va a dar náuseas, ¿no? Pero no. Simpática, parasimpática. ¿Y por qué? Porque lamentablemente estas fibras comparten los trayectos. ¿Y dónde en realidad hacen efecto esto? Al compartir el trayecto llegan hasta el tronco encefálico. En los núcleos de las náuseas y vómitos se activa un conjunto de dolor, las náuseas y vómitos, y como dice, el pago también se activa para provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Es por ese motivo. Alteraciones simpáticas. Ejemplos clínicos: cólicos, apendicitis, pancreatitis, colecistitis. Y el otro, dolor de artritis, dolor de fascitis, etc. Dolor referido, como dijo su compañero, es nomás ver el mapa y cada patología tiene. Por ejemplo, el del corazón, ¿dónde duele? Tengo un infarto de miocardio. Si es un dolor renal, duele en todo el abdomen inferior, incluso hasta la región lumbar y la cara interna de los muslos lumbares. Tipos y clasificación: por su duración, dolor abdominal agudo menos de 7 días. Puede ser intraperitoneal o extraperitoneal. Por ejemplo, el riñón, ¿cuál es? ¿Intra o extraperitoneal? Dolor abdominal crónico es más frecuente. La dispepsia ulcerosa, el signo de intestino irritable, dolor de origen indeterminado. Causas: intraperitoneales, inflamatorias, peritoneales, peritonitis bacteriana, química, lúpica. Peritonitis bacteriana van a ver por si acaso en la cirrosis. La cirrosis va a haber translocación bacteriana en donde necesita perforarse nada para que desarrolle. No vino la peritonitis clínica, no necesita haber una perforación. Luego, perforación de víscera hueca. En el caso de la apendicitis, colecistitis, diverticulitis, la úlcera pélvica. Vísceras sólidas, la páncreas,
apendicitis, mesenterio, adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica muchas veces en los niños se confunde con la amigdalitis. Pero ¿qué tiene que ver? La amigdalitis con una apéndice. ¿Por qué? Tendría que ver si le duele aquí. Mira, es una apéndice. Eso que tiene que tener en mente es cierto. Los hepáticos están más desarrollados en niños y en adultos. En niños, lo que hace que estén hipertróficos. Y el apéndice tiene es una extensión del intestino que alrededor justo de la entrada tiene una cadena linfática. Están justo en la entrada del apéndice. Y en los niños, como está más desarrollada la luz del apéndice, como está más estrecha, más amplia. Estrecha, y si está más estrecha es más posible que se pueda obstruir con algo. Entonces a veces están comidos porque si tengo un problema en mi amígdala, aquí les solicito y se tocan el cuello. Ya les hemos dicho eso. Duele cuando tocan el cuello y sienten una bolita. ¿Y qué es tanto? Amígdala. No, es el ganglio, se genera ácido. Entonces, así como se inflama ese ganglio, algunos otros se pueden inflamar de forma secundaria, incluido la adenitis mesentérica, por eso pueden llegar a cosas. Más que todo, pelvis, enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis. Mecánicas. En el caso de las vísceras sueltas, la obstrucción intestinal por neoplasias, bridas y biliares. Bridas, algunos de práctica les enseñan el resto, no les enseñan. ¿Han escuchado el término bridas de adherencias? Les hemos hablado en el caso. ¿Qué eran las bridas de adherencias? Son como uniones entre el intestino delgado. Ya. Como que le hubieran echado pegamento a los intestinos, vayan pegando entre sí. ¿Cuándo sucedía? Si bien puede aparecer en el postoperatorio, los quirúrgicos, de ahí para adelante, están ahí presentes. ¿Y cuál es su peligro de las bridas de adherencia? A ver, ¿tienen audífonos? Todos tienen audífonos así. O con cable. No conocen con cable con ustedes, creo que ya no conocen con cable los audífonos. ¿Cuál es el problema cuando meten a su bolsillo, a su mochila y luego se enredan? Lo mismo le pasa con los intestinos. Por estas bridas y adherencias se pueden enredar. Y si se enreda un intestino, ¿qué le va a pasar? Y hay una obstrucción del intestino. Entonces, por eso es importante la anamnesis cuando les preguntamos, ¿se han operado de algo? Para esto, para hacer el diagnóstico de bridas y adherencias. Y si no se ha operado, ¿pueden haber bridas y adherencias? Sí. Lo más probable es que no, no siempre es eso. Excepto cuando. Si no se han operado, ¿por qué tienen bridas y adherencias? No deberían. Tuberculosis. Es lo mismo que la pulmonar. Vísceras sólidas, hepatomegalia congestiva. ¿Cuándo vamos a ver esto? ¿Qué patología? Hepatomegalia congestiva. Vamos a dar exámenes. Por eso es que muchos pacientes con dolor, de hecho, que por mala suerte encuentran un cálculo ahí, lo malo no fuera tan malo eso. No hay que no insuficiencia cardíaca congestiva soportar una cirugía. Hemoperitoneo, aneurisma visceral o de aorta con ruptura, embarazo ectópico. Esto me interesa que sepan, porque esto tiene muerte muy rápida. No sobreviven tanto las pacientes. Así que necesitan saber diagnosticar. ¿Qué es un embarazo ectópico? ¿Dónde es el lugar más frecuente? Ya. ¿Y qué significa embarazo ectópico roto? Esa trompa. Y si se rompe, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a diagnosticar esto cuando tengo una paciente con eso? ¿Y acaso se ve la sangre? Impotencia.
hipertensión. ¿Qué más falta? Choque. Taquicardia, hipotensión y los signos clínicos del choque, ¿cuáles son? ¿Cómo se va a ver aparte de la taquicardia? Palidez, diaforesis. Si yo veo eso y veo palidez mucocutánea, yo veo eso y está en edad reproductiva, tengo que tratar de un embarazo. Porque si no le doy una solución, ruptura del vaso. Eso realmente es traumático. Y si se rompe el vaso, ¿qué solución le dan? El tratamiento de ruptura del vaso. ¿Cómo resolvemos cuando se rompe? ¿Cuándo se puede romper el vaso? La otra vez uno de Palmasola llegó y estaba a punto de romper. ¿Ah? Generalmente se rompe cuando hay un trauma, ¿no? Traumado. Por ejemplo, estoy en bicicleta, me choco con un auto, del manubrio me da mucho el abdomen. Lo más frecuente es trauma hepático, hígado, pero puede romperse también el vaso con esta situación. En el caso de este paciente era una leucemia con una gran enfermedad y estaba grande el vaso. ¿Y qué solución se le da? Si se rompe el hígado, ¿qué hacemos? El quirúrgico fácil, donde evitan que siga sangrando ese hígado. Suturar no se puede. Pero en el caso del vaso, suturamos el vaso, reparamos el vaso, se saca. Esplenectomía. ¿Cuál es el problema de hacer esplenectomía? ¿Para qué sirve el vaso? Para volver a hacer. ¿Solo para eso? ¿Qué tipo de órgano es el vaso? Es un órgano linfoproyético. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que no tenga vaso? Automáticamente va a ser inmunocomprometido. Entonces son pacientes que tienen que recibir sus vacunas todo el tiempo. Isquemia. ¿Qué será una isquemia mesentérica? Bien. ¿Y por qué? Aquí es muy común. ¿Qué puede provocar un infarto mesentérico? Infarto mesentérico. Aquí. ¿Por qué será tan común aquí? Más que todo, aquí. Grande. Sufre. ¿Ah? Alcohol. Valle grande. Sucre. Chagas. ¿Qué tiene que ver con Chagas? Si el problema del Chagas, ¿cuál es el problema? ¿Tengo él? ¿Qué puede provocar el Chagas? Pero no tiene nada que ver el alcohol con el infarto. ¿Qué tiene que ver el corazón con un infarto? A ver, ¿cuáles son las complicaciones del Chagas? El corazón, ¿qué le trae como complicación? Cardiomegalia, ¿no? ¿Y esa cardiomegalia? Y ya. Muy buena explicación, pero no. Casi. Pero para infarto de este tipo, no. Este tipo de dolor trae un dolor ¿por qué viene el infarto? El infarto sí se puede dar porque ya tengo un corazón grande. Cuando tengo un corazón grande, ¿cómo está el flujo dentro de esta cavidad? Se comprime. No. El flujo es lento y en algunos lugares el flujo no es bueno. Y donde no hay buen flujo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa con sangre que no tiene buen flujo? Se coagula. Y una de las complicaciones de los pacientes chagásicos, ¿cuál es? Que haya trombos, coágulos ahí en el ventrículo, en la aurícula. Y si tengo un coágulo, ¿qué otra complicación más tienen los pacientes chagásicos aparte de que crece el corazón? ¿Por qué? Soplo por la cardiomegalia puede ser otra complicación. Ya han escuchado los chagásicos. Bueno, soplo. Virtual. Fibrilación ventricular. Creo que van a dar examen y eso más o menos. Fibrilación auricular. ¿Qué es una fibrilación auricular? Y ese temblor son sacudidas, ¿no? Y si tengo un trombo ahí que me está sacudiendo, ¿qué le va a pasar al trombo? Y se
desprende, van a salir fragmentos de coágulos y alguno de esos puede escapar hasta el mesenterio y provocar el caso. Por eso una oclusiva es oclusiva, hernia estrangulada, vasculitis. Traumáticas. Traumatismo cerrado. ¿Pero qué significa eso? Traumático. Traumatismo abierto y cerrado. ¿Qué es un traumatismo abierto, por ejemplo? Arma cortopunzante donde algo ha entrado hasta el y cerrado, pues golpe, como que me accidento en bicicleta contra el auto, un golpe de mano, revienta mi vaso, pero el abdomen está origen extraperitoneal, torácicas, neumonía. La neumonía tiene dolor abdominal, tiene que ver una neumonía con mi abdomen. Y hasta hay una frontera que se llama. Igual está muy ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Neumonía, apéndice, ¿qué tendría que ver? No, apéndice, no la pregunta. A ver, un paciente con neumonía, ¿qué signos de efecto más tiene? Tos, fiebre, hasta ahí no pasa nada. ¿Qué más tiene? Uno. Perfecto, sigue sin pasar nada, algo más. ¿O será que el espectro se lo tragan y eso le provoca dolor abdominal? No. Crépitos, ¿qué más? Dolor, ¿qué más? ¿Dolor de qué tipo? Nefritis. ¿Qué era? ¿Por qué dolía eso? ¿Y por qué? Cuando la neumonía está muy cerca de la pleura, provocaba inflamación de la pleura. Y si la neumonía es basal y por tanto puede infectar el médico. Las neumonías basales pueden provocar abdominal. Obviamente una neumonía apical no me va a confundir con una apendicitis, pero una neumonía basal sí es peor si mi paciente es un niño que no sabe hablar. ¿Qué más? Embolia de pulmón, el tromboembolismo pulmonar por el mismo mecanismo. Infarto agudo de miocardio, eso creo que les queda claro, ¿no? Pericarditis aguda también, muy similar. La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿por qué produciría dolor abdominal? ¿Por? Genitourinarios. Pielonefritis, ¿qué es una pielonefritis? Pielonefritis, ¿qué es? El aparato pielonefritis. Pielonefritis. La inflamación del riñón, el riñón incluye el aparato pielocalcial, por eso se llama pielonefritis aguda. La mayor causa de pielonefritis aguda es infección urinaria alta. Las infecciones urinarias que también van a entrar en los exámenes neurológicos y conocer. Las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas. Alta, ¿qué será? Baja, ¿qué será? Baja, ¿qué sería baja? Entra, ¿qué entra? Entra una cistitis, una uretritis, eso. Y si es el riñón, una pielonefritis, eso. Altas y bajas. Ya cuando llevemos esto exactamente, les voy a explicar los síntomas. Disuria, polaquiuria, capullo, perfusión de mórbido, sentido y todo eso. Metabólicas, cetoacidosis diabética. Hasta eso te parece lo que decías. ¿Por qué dolería cetoacidosis diabética? ¿Qué es la cetoacidosis diabética? ¿Tienen alguna idea? No han llamado así que eso mismo ahorita, ¿sí saben? Pero sí saben. Diabética. Es una complicación aguda de la diabetes. Las complicaciones agudas que vamos a llevar también, complicación endocrina, no creo que te parezca ninguna. Las complicaciones agudas de la diabetes son la cetosis diabética, la hipoglicemia y el coma hiperosmolar no cetósico. ¿La diabetes qué es? Diabetes. Es una enfermedad de los hidratos de carbono, del metabolismo de los hidratos de carbono, que se caracteriza por hiperglicemia, es decir,
no solamente es la glucosa, pero más lo conocemos porque la glucosa está elevada. ¿Y por qué se eleva la glucosa de un diabético? O porque no hay insulina o porque hay falla en los receptores de la insulina. Casi todos tienen exceso de complicación cuando falta insulina. Entonces, si no hay insulina, ¿para qué sirve la insulina? Si no ingresa glucosa a la célula, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Para qué entra glucosa a la célula? Si no entra, ¿qué va a hacer la célula? Tiene comidita, va a morir. Busca una vía alterna de energía, como cuál. Grasitas. Las grasas las convierte en energía. A través del hígado viene la formación de los cuerpos. Otra cosa que pasa a los diabéticos que no tienen insulina en la cetosis diabética, si no tengo insulina y no puedo meter la glucosa a la célula, ¿qué va a pasar con la glucosa? Acumular ¿dónde? En la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con mis niveles de azúcar? Subir. Y si se eleva mi azúcar por encima de 180, ¿qué va a pasar? Siempre le ponen insulina cuando están por encima de 180. Se van a eliminar por el riñón. Para retener la glucosa eso 180. Si pasan 180 se van a eliminar. ¿Han visto orinar terrones de azúcar? No. ¿Qué orinan las personas? Agua. Entonces, si voy a orinar azúcar, ¿con qué más voy a orinar? Agua. Mucha agua. Porque le encanta la agua. Entonces, va a subir mi azúcar, voy a seguir orinando. ¿Y qué le va a pasar al paciente que orina? Eso se llama, si orino mucho, ¿qué le voy a decir? Si tengo poliuria, me va a dar. ¿Así se llama? Bueno, ¿cómo se? El paciente está orinando, la cetosis diabética orina 8 o 10 litros pierde de líquido. Si pierdo 10 litros de líquido, ¿qué va a pasar con mi líquido intravascular? Y si disminuye mi líquido intravascular, como todos los líquidos del cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Para qué sirve el líquido intravascular? ¿Cuál es ese? Porque está dentro de los vasos. Si no tengo mucho líquido dentro de los vasos, ¿qué va a pasar? Va a dar síntomas dentro del gasto cardíaco. ¿Qué hago en compensación? ¿Quién no puede estar sin sangre? Entonces, ¿qué hago para evitar que se quede sin pelo. Incluido, ¿qué es lo que menos me importa? La piel. ¿Qué otra cosa me importa? Muy poco. Los intestinos. Los vasos mesentéricos. Si no le llegan sangre a los vasos mesentéricos, tengo isquemia. Tengo isquemia. Por eso que duele a la cetosis diabética. ¿Y cómo van a resolver el problema del dolor de la cetosis? Analgésicos. ¿Qué les va a dejar de doler? Líquidos. Voy a hidratar, voy a llenar mi espacio intravascular y va a dejar de doler porque va a haber un nuevo flujo. Insuficiencia suprarrenal, algo parecido se altera la presión. La aguda. La uremia, ¿qué es la uremia? Urea. ¿Y la urea por qué? Es cuando se acumula mucha urea. ¿Por qué se acumula? Eso, porque no se está eliminando. ¿Qué situación veo eso? En la insuficiencia renal, aguda o crónica, en cualquiera de las. Por encima de 200. Neurogénica, empezó usted, no vamos a repetir porque ya conocemos el episodio. O compresión de raíces nerviosas desde torácica 4 hasta torácica 12. Dice que hay dorsal 4. Y así acabamos dolor. Vamos a volver a ver dolor cuando veamos las patologías, cuando veamos apendicitis, vamos a volver a ver dolor. Pasamos al siguiente tema, diarrea. ¿Qué es la diarrea? Más de 3 deposiciones al día de forma subjetiva, o, si quiero ser más objetivos, deposiciones que pesen más de 200. Tipos y clasificación. Diarrea aguda, ¿cuánto tiempo es? Menos de 2 semanas. Siempre les he dicho, siempre les sepan que es agudo. Crónico, menos de 2 semanas está. ¿Y crónico cuánto sería? Más de. No.
entrar a su examen. Es una de las excepciones. Porque hay la diarrea crónica, que es más de... Y hay una que se llama diarrea persistente, que esta mentira. Sí, más que digo, le da la otra. Van a revisar en su examen. Porque no es interesante. Diarreas agudas. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea? Infección. ¿Y de las infecciones cuál es la más frecuente? ¿Ah? ¿Emboli? No. A ver. Nunca han tenido diarrea. ¿Quién les ha dado de tratamiento? No, en casa han visto cólera alguna vez. Significa que no es tan común. Bueno, yo sé que es una diarrea muy importante, pero no sé, cuando yo era niño sí hubo una época no es tan frecuente. Más gastritis, salmonela, sigue sin ser frecuente. ¿Nunca has tenido diarrea? ¿Nunca has tenido? ¿Ah? No, es más común que la bacteriana por lo menos, pero no es la más común. Virus. ¿Quién está dando el tratamiento cuando se diarrea? Antibióticos asociados. Y si la causa es el líquido, porque es viral, se resuelve. Y si es virus, no le damos antibiótico, obviamente. Porque si le damos antibiótico, ¿qué vamos a hacer? Es peor todavía. No se trata las diarreas con antibióticos, a no ser que se demuestre que sean. ¿Se puede demostrar? Pero eso tarda 3 días. Moco fecal. Moco fecal sale un rato, venga al microscopio. Polimorfonucleares es bacteria. Mononucleares es viral. Y cuando hay fiebre es más probable que sea bacteria, no es más probable, no es absoluto, más probable. Si tienen fiebre, sí pueden pensar en fiebre. Ahora, de los más comunes el rotavirus y el adenovirus son los más comunes. Bacterianas, que no son tan comunes, pero las vemos de vez en cuando. Las Coliesteria hemorrágica, el Campylobacterium, las Shigella, Salmonella, Clostridium difficile provocados por nosotros básicamente, Yersinia, las clamidias, parasitarias, la entameba histórica que tiene una característica especial que viene con disentería. ¿Qué es disentería? Moco con, a ver, deposiciones con moco y sangre. Las Yardia, Cryptosporidium, las enterotoxinas, pero esto es una bacteria, pero estas no, hay varios tipos de bacterias, estas no hacen daño a la bacteria, sino sus toxinas. El cólera, el Clostridium perfringens, Escherichia coli enterotoxicética, el Bacillus cereus, el estafilococo dorado, que es muy común después de comerse pollitos. A ver, cólera, porque también que mencionaron, es una diarrea muy intensa. Han visto en el hospital, seguramente han debido ver todavía uno que otro. Sí, hay ruedas con agujero ahí al medio. Alguna cambiada. No ha llegado a ver. Están ahí por ahí. Era para el cólera. Porque no les daba tiempo de llegar al baño. Entonces, incluso las camillas tenían sus agujeros. No, yo no he visto, pero pensaron que eso era horrible lo que pasaba. Que los ataúdes chorreaban. Era una tetracyclina y se resolvió el problema. Fármacos. Los antibióticos provocan diarrea, por eso no se les da. Lactulosa, laxante, sorbitol. ¿Por qué producen diarrea? Lactulosa, laxante. Todo. La osmolaridad intestinal son sustancias hiperosmolares que cuando entran al intestino, ¿qué hacen las sustancias hiperosmolares? ¿Cuál es el tratamiento de la diarrea? Prohibido. No, la fibra es parte del tratamiento. Prohibida la loperamida, por si acaso, que laves en la cabeza, porque yo he visto esto. Y entonces, ¿para qué sirven los antidiarreicos? No se usan para ti, se usan para la diarrea. Pero cuando han demostrado de que no es infeccioso, ¿por
qué no se les da la diarrea? Que la mayoría de las veces son infecciosas. ¿Por qué no se les da la loperamida? ¿Qué hace la loperamida? Disminuye el peristaltismo. Pues las heces. Al disminuir el peristaltismo, ¿qué pasa si hay una bacteria metida ahí? Y no se va a mover la bacteria. De eliminarse, se va a multiplicar, puede provocar una sepsis, no matar. Prohibido. Salvo que hayan demostrado que no es infeccioso. O sea, enfermedad de Crohn, no son salmones. Diarrea crónica, inflamatoria, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, estas dos van unidas, son casi iguales, son autoinmunes, afectan la mucosa, solo que la colitis ulcerosa más afecta al final del intestino y la enfermedad de Crohn es como que el parche, ¿vale? Que ambos tienen disentería, vienen con sangrado, con hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? Hematoquesia, mira. Hematoquesia. ¿Qué eran deposiciones melénicas? Cuando era Hematoquesia es sangre clara. ¿Para qué usábamos esa diferencia? Para ver si la frontera. ¿Dónde estaba la frontera? ¿Por qué se ponía negra el alma? ¿Quién se disfrutaba? ¿Hacía contacto con él? Y el ácido clorhídrico después del ángulo de peso no hay, no puede haber por eso. Enteritis radiogénica malabsortiva, enfermedad celíaca. ¿Qué es enfermedad celíaca? Tratamiento para eso. Pancreatitis crónica, sobrecrecimiento bacteriano, secretorias, el síndrome de Solinger-Erickson, ese no se debe escuchar. El síndrome de Solinger-Erickson es el aumento de la gastrina, aumento de la gastrina. Si hay más gastrina, la gastrina es el estímulo para que se forme ácido. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de Solinger-Erickson lo que tienen es gastritis, dolor urente y tienen tumor carcinoide, carcinoma de medular de tiroides. ¿Qué tiene que ver tiroides con carcinoma de tiroides con la diarrea? Aquí aumento de adenoma velloso, lipoma ¿dónde? Ahí, osmóticas, laxantes, desacarinasas, uso de mannitol y de sorbitol. Alteraciones de la motilidad, diabetes mellitus hace las dos cosas. Unos pacientes prenden peristaltismo y otros hacen eso. Síndrome del intestino irritable, hipertiroidismo y esclerodermia por disminución de la absorción. ¿Con qué diagnóstico? ¿Qué van a preguntar en la anamnesis? Investigar. ¿Qué han comido últimamente? ¿Dónde han comido? ¿Si han viajado últimamente la última semana, unos días? Viaje. Alteraciones similares en otros miembros de la familia o de la comunidad. ¿Han comido lo mismo? Procedencia de líquidos ingeridos. Esto es importante. Aquí no se ven tanto, pero en otros países se contamina un punto de agua para todo el barrio, la administración de antibióticos y factores de riesgo. Pasamos a constipación. Constipación es lo contrario de la diarrea. Estreñimiento, alteraciones en la función intestinal al intentar ocupar el intestino. Es más común en mujeres de raza negra, en los pacientes sedentarios, en los pacientes de bajos ingresos, por mala dieta, educación limitada, baja dieta, historia de abuso sexual, síntomas depresivos. ¿Por qué? Mayores de 65 años, el sedentarismo es la misma causa. ¿Por qué? No se mueven tanto. ¿Y qué tiene que ver el movimiento con la constipación? 9 es un estímulo para él. Población urbana. Criterios diagnósticos. Roma 3 de estreñimiento crónico.
Ellos hicieron sus criterios para decir que durante los últimos 3 meses debería haber 2 o más de los siguientes criterios. Esfuerzo edificatorio en más del 25% de las evacuaciones. Heces duras o caprinas, en más del 25% de las evacuaciones. Heces caprinas, eso entra al examen y eso se escribe en la historia clínica. ¿Qué son heces caprinas? ¿De qué viene la palabra caprina? Viene de la cabra, viene de bolitas duras, pero viene de caprinas. Sensaciones de evacuación incompleta en 25% de las evacuaciones. Sensación de obstrucción, bloqueo rectal. Las evacuaciones por maniobras manuales para facilitar las evacuaciones de médicos sacar de las heces. Soporte de dinero, más del 25% de las evacuaciones. Menos de 3 evacuaciones por semana. Si cumple 2 de esos criterios, se considera estreñimiento crónico los últimos 3 meses. Clasificación aguda y crónica. La crónica se clasifica en funcional o primaria o extracrónica o secundaria. Funcional o primaria, ¿qué significa funcional? Hemos visto varias veces la palabra funcional. Que no hay una alteración orgánica, nada, o sea, todo está funcionando aparentemente, pero tiene constipación. A ver, primaria, tránsito colónico puede ser, tenemos 3 posibilidades. La primaria, el tránsito colónico esté normal. El tránsito colónico es el lento. En el tránsito colónico lento, ¿por qué tendría que tener diarrea? ¿Qué tiene que ver la velocidad del tránsito con la diarrea? No tiene que ver con la constipación. Aunque igual tiene que ver con la otra. Pero en el caso de la constipación, ¿qué tiene que ver el tránsito colónico lento con la constipación? Eso, porque el colon sirve para absorber líquido, una parte del colon. Entonces, si absorbo más, voy a desecar más, va a ser más difícil de evacuación. Disfunción del piso pelviano porque hay una contracción de los músculos que tienen que abrirse para que haya ramificación. Ahí le llamamos el anismo, síndrome del cubo rectal, piso pelviano espástico o trastornos de la evacuación. Extracolónico secundaria, hábitos dientes, baja el que esté fibras y líquidos. Anorexia, si no comen mucho, fármacos. Opioides, ¿cuáles son los opioides? ¿Ah? Morfina. Más fácil de conseguir. La morfina. El tramadol. Esos opioides disminuyen el transferencia, producen anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, más que todo la levodopa, bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos, antiácidos. Ese problema sí, ya les comenté a la clase. Los antiácidos, ¿cuáles conocen? El hidróxido de magnesio y el magaldrato. Esos, si bien disminuyen el dolor de la acidez, pero como efecto secundario produce estreñimiento. Suplementos de hierro, calcio, AINES, abuso de laxantes como la colesterolina, azúcar, los AINES, la verdad, que no me interesa, investigar. Endocrinometabólicos, hipercalcemia, hipocalemia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, diarrea de embarazo, también está metida en la diarrea y en el estreñimiento, porque sus complicaciones son tanto la disminución del peritatismo como de la paciente. Alteraciones neurológicas, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedad autonómica o lesiones medulares. Enfermedades sistémicas y estructurales, cáncer de colon recto, estenosis del intestino por isquemia o radioterapia, volvo, ¿no tiene volvo? Torsión del intestino sobre rectocele, ¿qué será? Fisura anal, absceso perianal, hemorroides trombosadas, enfermedad de disco, enfermedad de Chagas, que más o menos van igual con dólico megacolon. Megacolon idiopático. Diagnóstico y anamnesis, síntomas asociados pueden venir con dolor abdominal, dolor
pesar de todo, a veces vienen con 3 meses de posibilidad de no se aguantar. Entonces, si tengo dolor abdominal, hay que pensar en minimizarlo. Si tengo dolor en régimen manual, hay que pensar en nada. Signos de alarma de un trastorno orgánico: constipación aguda y persistente, pérdida de peso, hematoquesia, que ya sé qué es, anemia, más de 50 años, antecedentes personales de pólipos. ¿Qué son unos pólipos? ¿Qué es un pólipo? Un tumor tumoral que está pegado al intestino. ¿Qué más? Antecedentes familiares de cáncer del colon, dolor lumbar y signos y síntomas neurológicos. Necesidad de asumir posiciones inusuales durante la defecación. No se supone que esta es la posición natural. En Asia, la mayoría de las personas incluyen entonces, eso les indica disminución del piso pelviano. Sensación de llenado a nivel rectal, prolapso rectal, intususcepción. ¿Se acuerdan que era? Les he enseñado que era la intususcepción. Cuando el intestino ingresa sobre su propia luz. ¿Qué más? ¿Saben qué es? Uso de medicamentos, enfermedades sistémicas, neurológicas, hábitos dietéticos, factores relacionados como abuso sexual, depresión, trastornos de alimentación, enfermedades. ¿Qué les preguntamos? El tiempo de evolución de los síntomas predominantes, presencia de constipación con abusivismo y alarma. Se incorporó el paciente últimamente a algún medicamento nuevo. Constipación en ancianos, deterioro del estado funcional, síndrome confusional agudo por deshidratación, anorexia, dolor abdominal, vómitos, impactación fecal. Lo van a ver con otros nombres en los hospitales. Le dicen fecaloma, la impactación fecal. ¿Qué es el fecaloma? Se endurece la punta de las heces fecales, y como se endurece no se mueve y empieza a circular. ¿Y cómo le dan solución a eso? La cabecita, ya saben, va a hacer su trabajo. Si se puede, ¿por qué tanto? Continuamos. Son 3 diapositivas. Antecedentes. Más común en adultos jóvenes va a ser enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas o trastornos funcionales. En adultos mayores y ancianos, las neoplasias. No digo que no vamos a ver nunca las neoplasias, pero lo más probable es que se den en su porcentaje. Sexo. Es más común en los varones las neoplasias del labio, lengua y del estómago. Y en las mujeres, la úlcera abdominal, colecistopatías pitiásicas y discinéticas, cáncer de vesícula, hepatopatías autoinmunes, cirrosis de vía primaria, trastornos funcionales y constipación, como acabamos de ver. Profesión y ocupación. ¿En quién va a ser más común la cirrosis? No, profesión. En los bartenders, por ejemplo, trabajadores gastronómicos que van probando. Histidatídico hepático, más común. Aquí dice en obreros rurales del sur de Argentina, que este video es argentino. Aquí es más común en el occidente, los que crían ovejas. Ahí se ve bastante. Aquí en Santa Cruz no se ve. Patología rectoanal. En choferes de ómnibus, camiones, automóviles. Úlcera gastroduodenal, infección irritable y colitis ulcerosa en lesiones proximales con estrés. Hepatitis virales. Raza. Enfermedad inflamatoria intestinal es más común en los niños.
Cáncer gástrico y hígado es más común en los pacientes asiáticos. Lugar de origen, el quiste acídico de hígado es más común en los predominio de ganado vino. No sé por qué. Esto, no para parásitos intestinales, regiones de clima cálido. Hepatitis por viral, condiciones socioeconómicas deficientes. Antecedentes digestivos. Si tengo insuficiencia renal crónica, ¿qué significa? No funciona. ¿Cómo se trata eso? Si tengo enfermedad renal crónica, tengo anorexia, vómito y epidiafragia, tengo que sospechar de síndrome urémico. Y mi urea está por encima de 200. Si tengo gastritis atrófica, pensar en neoplasia gástrica y anemia perniciosa. ¿Qué tiene que ver la gastritis atrófica con la anemia perniciosa? Cosa gástrica no puede absorber. Ya más o menos va por ahí. Por el factor intrínseco. Pólipos intestinales. Cáncer de colon. Divertículos. Hemorragia digestiva baja. Transfusiones previas. Hay que pensar en hepatitis C, cirugías, cirugía. ¿Y lo que es ilio? Ilio es parálisis intestinal. Tengo ilio y una cirugía previa, hay que pensar en heridas diarreicas. Si hay cólicos biliares, intolerancia a los cólicos. ¿Qué son los alimentos colecistoquinéticos? Colecistoquinéticos. Eso. ¿Cuáles son esos? Entonces, tengo eso y tengo ilio, tengo que pensar en litiasis colecistoquinética. Paciente diabético, si tengo dispepsia, tengo que pensar en gastroparesis. Y si tengo diarrea crónica, tengo que pensar en disautonomía, síndrome disautónomo. Tabáquico, ingesta de café y de mate, hay que pensar en enfermedad ulceropéptica. Alcoholismo, no es una enfermedad ulceropéptica, pero también en cirrosis alcohólica y pancreatitis. Uso de aires, hemorragia digestiva alta, gastritis. Uso de corticoides, también gastritis. Todos los pacientes que usan corticoides tienen que consumir inhibidores de la bomba de protones, sí o sí. Dieta pobre en residuos, constipación. Drogas inyectables, hepatitis. Personalidad tipo A, que son todo el tiempo están enojados. Hay que empezar en úlceras gastrointestinales e intestino infectado. Ahora,